En esta última lección vamos a hablar sobre la materialidad del libro. ¿Eso qué quiere decir? Que el libro tiene unas características particulares. Muchas veces no consideramos que el libro puede también ejercer una fuerza muy potente para contar algo. Como cualquier otro objeto, tiene características, dimensiones, colores, y todo eso nos arroja ideas, significados, simbologías, connotaciones. Eso puede ser muy importante a la hora de pensar en nuestra historia. Inclusive también podemos pensar en el olor, en el color y en la textura del mismo papel. Así que cada vez más nos vamos llenando de recursos para poder hacer que nuestras propuestas sean muchísimo más interesantes. Te voy a mostrar unos ejemplos que estoy segura que te van a encantar y además te van a llenar de inspiración. Empezaré mencionando las partes del libro, sus características físicas y a qué nos referimos cuando hablamos de paratextos. Tener en cuenta eso te dará a ti mayores posibilidades a la hora de considerar qué elementos involucras en tus historias ilustradas. Pero además, piensa que en el futuro tu narración podrá habitar en esta pieza editorial. Haré referencia a libros de tapadura, denominados libros de edición de lujo. Hay otro tipo de armados o de encuadernaciones que por ahora no voy a mencionar. En los recursos te voy a dejar algunos datos que puedes investigar más a fondo. En principio tenemos en la parte superior la cabeza, en la inferior el pie, el corte o entrada que es por donde se abre el libro y el lomo que es la parte lateral donde están pegadas las páginas. La tapa es el cartón forrado que protege las hojas. Si volteamos el libro, por su parte tendremos la contraportada. La tripa es el cuerpo del libro, son las hojas, las páginas cosidas en cuadernillos. La cabezada es una telita pequeña que da una mejor terminación en la parte superior e inferior del lomo de la tripa. Las bisagras son el espacio entre las tapas y la tapa del lomo. Las encontramos en este tipo de ediciones de lujo. No en todas las encuadernaciones hay bisagras. Sirven para poder abrir de forma cómoda las tapas del libro. Acá en esta imagen vemos mejor la cabezada, que es esta tela de color, los cuadernillos agrupados, es decir, el taco, la tripa y las bisagras, que permiten el movimiento de apertura. Al abrir el libro encontraremos las páginas u hojas que pegan las tapas con la tripa. Estas son las guardas y contraguardas, las de inicio y las de final. Gracias a estas, el libro se sostiene unido, pues el lomo no está pegado. En libros ilustrados, libros álbum, estas páginas pueden contener parte de la historia, una anticipación, como una textura, un color, un patrón, un personaje que anteceda o que define también en la parte de atrás de forma sutil la historia. Son parte del conjunto narrativo, así que considéralas siempre dentro de tu guión. Ahora empezaremos con los paratextos. Estos son el conjunto de elementos o enunciados que acompañan un texto. En la parte externa, en la portada del libro, estarán los titulares, el nombre de los autores y la editorial. E inclusive algunos consideran que las mismas imágenes son parte de los paratextos. El lomo contendrá los mismos datos. Son muy importantes porque si el libro está en una estantería de una librería, se puede encontrar fácil si el libro no está de frente. La dirección de arriba hacia abajo o viceversa también dependerá si están diseñados para un estante o para una mesa. En la contraportada del libro podremos encontrar un resumen, una sinopsis, una frase propia del libro, de la historia o una cita tal vez. El código de barras que contiene el ISBN, que es como la cédula del libro, y algunos logos, si pertenece a una colección o a una entidad que haya apoyado la publicación. Al abrir el libro tenemos las páginas preliminares, es decir, las de inicio. En los tipos de libros que nos atañen en este curso, estas dos páginas son muy usuales. La página legal, que es aquella que consigna datos como la autoría, nombres, fechas, lugares, ediciones, el copyright y una frase de advertencia a la ilegalidad. La página titular como introducción trae el nombre del libro, autores y nombre o logo de la editorial. En historias ilustradas, esta página también es muy pertinente para dar algunas puntadas o guiños al lector. Otros paratextos en páginas preliminares serían el prefacio, el prólogo, el índice, la introducción, las dedicatorias, la ya vista página legal y titular o la página de medio título. Y en las páginas finales, el colofón, un glosario o las erratas. En los recursos también te voy a dejar un corto resumen que puedes explorar.
Los paratextos son ideales a la hora de pensar recursos que alteren las historias. Esta imagen problematiza la realidad con la ficción, es decir, la ficción entra en juego con elementos que corresponden a la realidad. Caperucita, que es ficción, es historia, cuento, contenido del libro, entra en contacto con el objeto material del libro. Caperucita osa borrar el nombre del autor, el lobo mueve el código y la abuelita levanta el folio. Este libro, El apestoso hombre de queso y otros cuentos maravillosamente estúpidos, es una mofa a los cuentos clásicos, y los autores retan la ficción de este modo. Los personajes de cuentos clásicos interactúan entonces con los paratextos. Los personajes hacen referencia al libro como parte de su entorno. Ellos son conscientes que están dentro de un libro. Esto es metaficción. Por eso, la gallinita roja exige a Jack, el narrador, ayuda para contar su historia. Pero él no va a permitir que ella la cuente en la guarda. Hay un juego también con la tipografía, que es un elemento visual importante dentro de una historia ilustrada porque es una aliada visual. En la historia de Chicken Little, la clásica historia del pollo que cree que el cielo se estaba cayendo, los autores aprovechan el índice, que es un paratexto, para impulsar y darle un giro a la historia. Y por eso descubrimos que al final ellos son aplastados por la caída de este índice. Otros personajes, como el lobo y pantaloncitos cortos rojos, se salen de la historia, pues el narrador da demasiada información, casi que cuenta toda la historia en su emocionada presentación. Así que disgustados, los protagonistas se van del libro y dejan esta página en blanco y vacía. Allí entra la gallinita roja nuevamente exigiendo ayuda, trabajar el trigo, pero encuentra que esta página está vacía, lo cual se volverá un motivo de mayores alegatos. Te recomiendo que busques este libro para que puedas ver el resto de historias y cómo los autores ponen a funcionar este recurso. El formato, la dimensión del libro, de la pieza editorial, será también fundamental. No es lo mismo si cuento mi historia en un formato paisado, horizontal, a si la cuento en uno vertical. En el primero, Caperucita caminaría muchos días hasta llegar a donde su abuela, mientras que en el segundo, Caperucita subiría o treparía hasta llegar a su destino. Rascacielos es un excelente ejemplo de la importancia del formato en la idea de una historia. Dos vecinos, millonarios, ostentan su poder adquisitivo, uno a la izquierda y otro a la derecha. Hay una lucha de egos entonces, cada uno va trayendo mejores y diferentes elementos arquitectónicos y de diseño que le den más valor a su mansión. Siguen, y cada vez más alto. Sin límites van dando altura a su ostentosidad y parece que ya no hay forma de saciarse. Los textos corresponden a explicaciones técnicas de los materiales de finísima calidad que cada uno trae. Y bueno, la gravedad viene y hace lo suyo, y entonces uno pierde, pero el otro no puede con la nueva vida. Entonces llega un domicilio y se ha complicado tanto la edificación que llegar hasta la puerta de entrada o subir hasta el último piso es una tarea casi imposible. Así que la vida simple y sencilla desapareció. El final de este libro se vuelve muy irónico. En cambio, El ladrón de gallinas, que tiene un formato horizontal, hace referencia de una persecución, un recorrido de larga distancia hecho pues, por los personajes. Esto ocurre cuando la gallina de esa granja es robada por un zorro. Y entonces los amigos del gallo deciden ir tras el captor, claro, con el gallo incluido. Entonces corren y corren más tratando de alcanzar pues, a la amada del gallo y siguen su trayecto y se agotan y así continúa el libro. Pero ya en un momento dado la gallina se ve con una actitud muy diferente, ahora tiene gafas negras, ¿no? Y está muy relajada. Y bueno, en este libro nada bueno le espera al gallo. La forma determina también las posibilidades y la lógica de la narración. En este libro de la ola hay un detalle que es absolutamente fascinante, que hace referencia a la particularidad de la forma del libro, es decir, a su característica física. Entonces una niña va a visitar el mar, ella está al lado izquierdo del libro. Allí el color parece más pálido, más gris, más triste, más aburrido, mientras que en el otro lado, en el derecho, un mar azul la espera. La ola entonces se acerca, pero hay algo extraño, parece como chocarse, parece haber algo que la detiene. Y claro, se hace más evidente en esta página. El lomo interno, el quiebre entre las páginas parece ser muy real en este mundo de ficción. Entonces la niña atraviesa esa división que separa a estas dos dimensiones y se
se desprende de su timidez, de su miedo, de sus dudas y bueno, toma el riesgo. La ola entonces toma fuerza y ella vuelve como a su lado seguro. Pero trae algo nuevo, ella nunca será igual. El color interpretado puede significar muchas cosas. Llega a invadir su mundo parco de grises, las sorpresas de la vida. Las páginas del libro continúan, pero acá te muestro las páginas necesarias para ilustrar la importancia de esta característica física del libro que es Susili Subor. En el libro torcido, con esta forma particular, algo particular tiene que pasar adentro. Claro, con esa inclinación, el coche del bebé tiene que rodar sin freno por todo el libro, pues haciendo estragos. La apertura es la forma de abrir. No todos los libros se abren hacia la izquierda. Unos lo harán hacia la derecha o tendrán una manera particular de pasar sus páginas. Hacia abajo, por partes. La apertura entonces va a invitar a consideraciones nuevas del relato. Tipo es un libro especial. Un hilo de lana del saco de este personaje va atravesando todo el libro y se enreda en otros personajes y en otras páginas. Ese hilo se vuelve continuo y sin cortes. Su apertura y forma de biombo pues son necesarios para que el juego de continuidad sea posible. El paso de las páginas es un concepto importante para considerar, porque determina que un lector seguirá avanzando hasta el final. En ese sentido, el paso de las páginas es el paso del tiempo, de un minuto, de un día o de siglos enteros, pero también es un cambio de espacio. Los límites del papel, del formato, también exigen entender cada página como un escenario, como un delante y un detrás, como un adentro y un afuera, inclusive como un derecho y un revés. Por eso en Trucas, que es un personaje inquieto y apasionado por el color y la pintura, y que es castigado por su falta de pulcritud, y luego bañado para quedar presentable, no admite la represión y furioso decide pasar al siguiente capítulo, irse lejos a una nueva página. Los troqueles son cortes, como por ejemplo agujeros, formas orgánicas, modificaciones en la geometría rectilínea de un libro, que pueden ser usados de forma consciente y premeditada. Encontrarás seguro troqueles muy gratuitos, pero se vuelven realmente potentes cuando son imprescindibles en la historia. Agujero es un libro brillante. Tiene por supuesto un agujero en la mitad. Un hombre se muda a una nueva casa y encuentra un hoyo extraño que se mueve por todo su apartamento. El autor es virtuoso en modificar los escenarios y perspectivas para que el agujero parezca en un lugar siempre diferente. El hombre entonces llama al laboratorio porque realmente el hoyo es muy extraño y se da la cacería entonces de este y finalmente lo atrapa y se lo lleva. Entonces recorre la ciudad y fíjate que aquí el hueco no desaparece, pero claro, el autor sabe camuflarlo de una forma maravillosa. Llega al laboratorio, entrega el hueco, lo examinan, le hacen pruebas, no descubren qué es. Bueno, ¿qué pasará con el agujero? Yo este libro en realidad te lo recomiendo porque es divertidísimo y también una genialidad. El tipo de papel también puede ser determinante. Su transparencia, su color, su gramaje, su textura pueden ser aprovechados. El rescate animal, lo que hace mágica la solución del libro es el tipo de papel. Entonces vemos dos imágenes, un escenario silvestre y un escenario más humano. Al pasar el acetato, en donde está impresa parte de la ilustración, entendemos la lógica de ese rescate. Y así va a transcurrir el libro. Con la tridimensionalidad encontramos libros de pop-up, de ingeniería de papel, libros escenarios. Y en este libro de Popio, la historia se resuelve gracias a eso, a su tridimensionalidad. En un escenario rural, con una casita en la mitad, va tomando cambios y transformaciones a medida que pasan las páginas y el tiempo. Y las construcciones empiezan a habitar más y más ese pacífico entorno hasta que entendemos que la historia trata de la industrialización. La interacción son los libros interactivos, fundamentales cuando se trata de acción, movimiento o animación. La acción o participación activa del lector va a ser allí fundamental para conseguir eso que se quiere. 1, 2, 3, arriba es un libro muy sencillo pero también muy bello y tiene una idea
muy puntual, la gimnasia de plumas, la gimnasia de alas de mariposa. Para que tenga sentido, el lector tiene que mover las alas, tanto del pájaro como de la mariposa. Lo mismo ocurre acá con las orejas del conejo y con el tequillo del zorro. Y la propuesta de color de este libro además es preciosa. Y estas son finalmente las 9 consideraciones cuando tenemos en cuenta la materialidad de un libro. Hasta este punto hemos visto materialidad del libro, estructuras narrativas y la morfología de la historia. En nuestra nueva unidad lo que vamos a ver es todos esos componentes que hacen a la imagen tan poderosa y tan importante en un relato.